Buenísima la charla. Creo que además de súper interesante, creo que está muy en línea con los temas que está trabajando el taller y con lo que esperamos generar de ahora en más. Creo que la radicalidad de los proyectos quedó marcada de manera tremendamente clara. Esa última imagen además me pareció interesantísima, la que suma todas las ciudades posibles que podría haber llegado a ser Nueva York. Creo que marca una cuestión de hablar de futuros diferentes para la ciudad, que es algo que también estamos insistiendo mucho en que tiene que trabajarse. Sí, está como, tiene una potencia de pensar ciudad futuro que es absolutamente increíble. Y, y bueno, no sé, a partir de esta lectura de estos proyectos que se piensan por fuera de la grilla, creo que también superar un poco la lectura de Kohlhaas es algo que es interesantísimo también, que a veces como que quedamos enganchados en esa grilla autónoma y en esos proyectos de la manzana que todo lo puede, y nada, todos los proyectos que trajiste hoy a la mesa hacen un giro bastante grande a esa visión. No sé si alguien se anima a arrancar con alguna pregunta o alguna consulta. ¿No hay ningún valiente? Si hay unas cuantas cámaras prendidas. Si quieren, pueden Eh, en el chat, o Sí, si quieren que haya solo alguna imagen. sí. Yo creo además que esta como distinción entre los proyectos que son de un sitio específico y se agarran de una infraestructura, y los no específicos que en realidad empiezan a depender de Nueva York para potenciarse a sí mismos o para mostrar con más fuerza lo que quieren mostrar. Hay como dos caminos posibles, y me animaría a Totalmente. decir que para el curso, por lo menos yo en un principio veo como mucho más accesible el camino de el proyecto específico, ¿no? Y el que toma la infraestructura, porque los otros necesitan de una construcción teórica y crítica muchísimo más potente, ¿no? Totalmente, sí, me imagino. Sí, Pero que quizás exceden a lo que es, a lo que nosotros por lo menos les pedimos para estos proyectos de grado, ¿no? Pero me gustaría escuchar a los demás. no, yo estoy súper de acuerdo con esa distinción, y creo que además entender que dentro de estos proyectos que, como dices, empiezan a jugar con las condiciones existentes, también están los que juegan con las posibilidades, como este, ¿no? Proyectos que no llegaron a ser, pero solamente entender que hay una posibilidad de una infraestructura, y que si ustedes revisan Nueva York, está todo el tiempo habiendo un proyecto nuevo para algo. En cada uno de ellos podría existir potencialmente un correlato de infraestructura, arquitectura, que hacer. Eh, y yo creo que hay un tema interesantísimo de la ciudad misma, que lo permite mucho más, como lo hemos visto, que otras, porque todo, sobre todo, es mucho más plausible y se entiende dentro de un contexto de la falta de espacio, de esta idea de la congestión y de esta idea de las posibilidades. Pero ahí también hay un tema. Yo creo que entender cuáles son los Nueva York del futuro que se están pensando hoy día, para entender cómo se puede eh, imaginar una posibilidad que negocie esas infraestructuras futuras con arquitecturas futuras, puede ser muy interesante. Sí. O sea, lo que hoy no es un problema histórico, es un problema que trasciende a cualquier momento, porque intervenciones siempre va a haber. Totalmente. Y además, esos proyectos futuros, hace poco había escuchado justo una conferencia de Ana María Rigotti que hablaba de, nada, de los temas que le cuelgan a ella por lo general, de estos grandes proyectos no construidos también de los años 50, más latinoamericanos, se basaba más en ejemplos latinoamericanos, pero justamente decía que por más que no hayan llegado a construirse nunca, en realidad habían generado una imagen de futuro de la ciudad que terminaba por generar transformaciones reales y avances disciplinares, y que su objetivo, o sea, que se había cumplido igual por más que no se hubieran construido, y creo que los proyectos que mostraste hoy marcan eso de forma súper clara, ¿no? Y está bueno también para los chicos que imaginen eso, ¿no? Porque hay como una relación también de trabajo de taller ahí, ¿no? De que lo que venimos a hacer a taller no es la réplica de lo que vamos a hacer después en el trabajo profesional, sino que es otra cosa, ¿no? Es aprender a pensar, a ser críticos y a desarrollar proyectos. Y entonces ahí hay como una relación también de evidencia de que lo que estamos haciendo acá no se va a construir, pero sí que puede generar un avance en el pensamiento Totalmente, que puede ser importante. absolutamente.
No sé si alguien tiene alguna Bien. pregunta o algo sobre algún proyecto que quieran comentar o algún barrio de lo que están estudiando que quizás podamos ver en específico. Aparecieron varias de las zonas en las que estamos trabajando por ahí. Sí, sí, efectivamente. Sí. Obviamente yo acá hice una selección de proyectos y lo hice también en base a cosas que les pudieran hacer sentido porque los conocieran un poco. Yo creo que, por ejemplo, insisto, si no han mirado, mirar la exhibición del 67 de las 4 universidades en el MoMA es un hito importante. Eh, Incluso en términos como académicos, es bastante similar a lo que podrían estar haciendo ustedes, ¿no? Como entender un pedazo de ciudad, sus posibilidades futuras, entender sectores que tienen conflictos o están subexplotados de alguna manera y donde se proponen cosas. Incluso, y me atrevo a decir, cosas que son tan radicales que van en contra como del ADN mismo, de las reglas propias de la ciudad, ¿no? Y yo creo que ahí también hay algo con lo cual se puede jugar y ser consciente. ¿Hasta qué punto queremos respetar? ¿Hasta qué punto queremos desafiar las leyes de la ciudad? Y Sí. por eso insisto en que estos proyectos a esta escala y esta radicalidad se logra siendo hasta cierto punto conscientes de dónde se está empujando ese límite. Haciendo cualquier cosa, pero hasta qué punto quiero probar una cosa distinta. Y quiero probar con esa cosa distinta. El empuje al cambio del tamaño de la grilla, creo que es algo también que es como súper fuerte, ¿no? De decir, bueno, O, esta grilla ha funcionado desde que existe, o sea, en 1811 se planteó como la solución, o sea, última de decir, bueno, esto va a funcionar para todas las expansiones que necesite la ciudad, pero está buenísimo ver esos proyectos que se cuestionan si ese tamaño y si esa relación entre manzana y manzana y el ancho de calle y las proporciones son suficientes para lo que necesita albergar una ciudad, bueno, y en ese sentido creo que también tienen como mucho material de proyecto para trabajar. sí. Sí, en la línea de lo que están hablando, Caro. Dale, dale, Andrés, sí, perdón. No, Nicolás, no, tranquilo, habla tú. En eso hay proyectos también interesantes que revisar, solamente voy a dar un ejemplo como el proyecto del Complejo de Naciones Unidas. Eh, que no sé, está toda esta imagen de Le Corbusier eligiendo sitios, viendo sitios para ver dónde instalarlo, y el mismo Koolhaas declara que en realidad es una especie de ejercicio absurdo, porque todos son sitios donde no tendría ningún sentido salvo uno, ¿no? Y que efectivamente lo que quería demostrar era que había que de alguna manera romper y aumentar el tamaño de la grilla para entender que el edificio de Naciones Unidas tenía que estar en Manhattan y en la calle 42. No sé si es la imagen, pero empieza a buscar, es como un scouting de una búsqueda de sitios, y en todos el proyecto sería absurdo, salvo en uno donde habría que ir en contra de la ciudad. Es muy bonito, pensando en la escala de la manzana. Perdón, te interrumpí. Sí, no No, sé. sí, no, yo en realidad lo que quería era agradecerte la charla, Nicolás, y creo que los ejemplos que mostraste están excelentes. Yo no conocía a todos, alguna cosa no la conocía, y creo que para el curso, que es un curso que es la primera vez que pasamos de curso de arquitectura a curso de otra escala, haber roto como la hegemonía de la manzana y poner en valor a las infraestructuras como un lugar de lectura y sobre todo de trabajo en una ciudad como Nueva York, y mostrando lo amplio que puede ser entender la infraestructura, ¿no? Qué es lo que implica una infraestructura. Creo que para muchos de ustedes, chiquilines, que están trabajando, ¿no? El problema de las autopistas, el problema de los bordes, el problema de los puertos, el problema que da una pauta. Tú haces una pregunta cuando arrancabas recién, cuando arrancabas, que era qué pasa con la arquitectura de esas infraestructuras, que hay como una afirmación que está implícita en el contenido de este curso, que es confiar mucho en la arquitectura para trabajar a esta escala también, y no solo con grandes planes, y nada, abrís un espectro de posibilidades y de alternativas para las cosas que estamos pensando, porque estamos en una situación de, recién terminamos un análisis sobre esos lugares y no hemos dado el salto ni siquiera a poner arriba de la mesa estrategias posibles. Entonces, dado el momento que estamos, dar por lo menos la posibilidad de desviar la lectura de lo que estamos mirando para trabajar en un lugar que no es tan obvio, pero también es abarcable, y sobre todo esa visión de lo posible, por lo tanto de proponer cosas que no estrictamente sean
digamos, en comillas, reales, nada, es como el momento justo para el curso, el tenor de la charla que tuviste, y te lo agradezco porque creo que nos abre a todos como lugares de referencia para seguir ahora, con el proyecto que mostraba Nicolás, o sea, cuando veíamos esto de Superestudio, nos das como un lugar de seguridad que está muy bueno. Y la charla fue muy clara y, en ese sentido, y creo que nada, Caro como súper bien puesta también en el momento del semestre. Sí, creo que sí. Es casi como un catálogo de posibles estrategias de proyecto para, para poder explorar. El de Rudolf, por ejemplo, el clásico de Rudolf de Manhattan Expressway, creo que es una muestra perfecta de eso, ¿no? De cómo algo que era una infraestructura dura en la ciudad se transforma a partir de arquitectura, y la arquitectura es tan fuerte que prácticamente hace desaparecer la infraestructura como tal, ¿no? Lo dejamos de leer como un aparato infraestructural y pasa a ser un aparato arquitectónico infraestructural, pero o sea, la intervención arquitectónica tiene una escala y tiene una potencia tal que, que pasa a ser directamente arquitectura, ¿no? Y es como bien fantástico ese proyecto. Yo creo que, o sea, volviendo un poco, no, gracias por los comentarios, volviendo a los sitios a los que están trabajando, todos, o sea, los bordes industriales, industriales o portuarios que están trabajando, sin duda tienen esta condición de infraestructura, y que hoy día más encima están evidentemente deteriorados y son parte de un cuestionamiento importante. O sea, terrenos que quedaron aislados por las autopistas, terrenos de la autopista fueron más bien parte del problema, y que hoy día se podrían entender como, en relación a nuevas infraestructuras de transporte, como posibilidades nuevas, lugares donde la vivienda no tiene la densidad que uno esperaría en una ciudad como esta, donde falta equipamiento. De hecho, como están trabajando también en Jackson Heights, ¿no? Sí. O sea, creo que en cada uno es muy claro que la infraestructura de ciudad es parte del problema a entender, creo, vinculado a una noción de arquitectura que, más allá del programa, tiene que ver con una forma de explotar al máximo las posibilidades de esa densidad y de esa, incluso de esa posibilidad, insisto, que da la ciudad de que cualquier cosa que hagamos prácticamente pueda verse plausible o como algo que entendemos dentro de una condición de fantasía y realizable, que es bien curiosa y que efectivamente ninguna otra ciudad del mundo permite, porque además todos la conocen aparentemente lo suficientemente bien como para poder intervenir en ella, y aunque no la conozcan mejor, da lo mismo, porque como pueden ver, el punto incluso es que conociéndola, romper las reglas que tiene puede ser una posibilidad y un argumento en sí mismo, ¿no? Sí. Sí. Hay una pregunta en el chat, parece. No sé si quisieran hablar de algún sitio proyecto. Me encantaría. ¿De meterse en específico en alguno? O en alguno de los proyectos. Buenas, ¿cómo andás, Nicolás? Gracias por la charla. Yo quería, quizás con mi pregunta, capaz que podemos desarrollar alguna en específico. Me parece que la charla estuvo buenísima y creo que toca muchos puntos, pero dos por lo menos importantes del curso, y es primero entender Nueva York como que tiene las condiciones dadas para cualquier cosa, o por lo menos para todo esto. Y sobre todo ahí vos decías que tiene la condición física y tiene la condición conceptual, por decirlo de alguna manera. Esta ciudad como que es capaz de recibir todo esto, y es algo que hemos como hablado muchísimo con los chiquilines en las mesas, como decía Andrés, en este momento que estamos como cerrando análisis, digamos, de la zona. Creo que estamos encontrando esas condiciones. Eso por un lado. Y por otro lado, el otro punto que me parece que viene muy bien al caso es el tema de generar como manifiestos, que también es parte del dossier, digamos, y de la presentación del curso, cuando Caro proponía Nueva York en su momento, y creo que este abanico de proyectos, por eso ahora podemos profundizar en alguno quizás, nos abre como esa idea de generar manifiesto, ¿no? Y de sobre todo estos proyectos no construidos que generan igual así avance disciplinar, y me parece que está buenísimo, que es algo que también hemos conversado en las mesas,
en cuanto a cómo generar un nuevo manifiesto, una nueva ciudad, o micro manifiestos, llamábamos nosotros en estos proyectos semestrales, para una futura ciudad. Me parece que hay muchísimos, puedo decir un montón, pero del todo el abanico que aportan desde ese lado un avance significativo. Hay una lectura interesante, capaz en ese mismo que estabas ahí, Nico, recién. No, el anterior, ahí, ¿no? El que maneja tanto Port Morris como East Harlem, al sur del Bronx y el este de Harlem, que parecería estar planteando vivienda ahí, ¿no? Porque ahí se plantea también un tema bien interesante que son cuáles son las nuevas infraestructuras de la ciudad y cómo trabajar con ellas, ¿no? O sea, sigue siendo, como decías bien vos, ¿no? Hay problemas que no están resueltos, que son, o sea, los problemas de autopista, los problemas, hay algunos problemas de transporte, algunos problemas de espacios públicos que siguen siendo capaz similares, pero se presentan algunos nuevos desafíos de nuevas industrias que son muy distintas a las del siglo XX y que de alguna manera también generan unos aparatos infraestructurales que son bastante menos amables que con los que abrías hoy la clase, ¿no? O sea, bueno, si tenemos estos tubos de ventilación, estos edificios que terminan forrándose y apareciendo como parte de la imagen de la ciudad de Nueva York con su manzana y su rascacielos, las nuevas infraestructuras generan una ciudad bastante más pobre y bastante más complicada que esas de cómo eran tratadas las infraestructuras a principios y mediados de siglo. Entonces ahí creo que los estudiantes tienen un desafío grande de ver qué hacer con ese tipo de zonas, ¿no? Y ese proyecto creo que podría llegar a venir muy bien para eso. Absolutamente. ¿No? Y este proyecto además se enmarca dentro de una como búsqueda larga de la ciudad por tener bordes de río, del estuario del río, eh, para uso público, parques. Todo el parque por el borde del Hudson, que fue un tema, ustedes lo han visto probablemente en algún minuto, no están trabajando ahí, entiendo, pero ese parque está lleno de edificios. O sea, si miraran Google Earth, se darían cuenta que ese parque que recorre por el oeste de la isla, Manhattan, es un parque que tiene vías de tren, porque la conexión del tren en Inwood pasa directamente pegada al río. Entonces, es un parque que tiene literalmente entre 2 y 4 vías de tren, más el metro, tren, digamos, o sea, tren de la red nacional, ¿no es cierto?, por debajo. Así como Central Park está lleno de infraestructura, pero esta idea de naturaleza y infraestructura, mediado por pequeños edificios incluso, si miran la planta de tratamiento de agua que está descolgada, esa es una imagen en la que podemos ver, efectivamente no está acá, pero efectivamente hay, sí, efectivamente, sí, esto que está acá entre el 7 y el 8, hoy día hay ahí construida una planta de tratamiento de agua gigantesca, que efectivamente tiene como, además de la planta de tratamiento, una extensión del parque y programa de equipamiento deportivo, a escala, a escala de la ciudad completa, canchas de todo tipo, piscinas, etcétera, pero en realidad una planta de tratamiento de agua. Y un edificio que se descuelga, es muy grande, de hecho, está prácticamente en la misma posición que esto. Y entonces, esta negociación que está en este proyecto del MIT, que tiene una isla artificial, nuevos bordes de río con estas geometrías que permitirían, no sé, imaginarse playas como las que diseñó también, playas artificiales como las que diseñó Moses en el Bronx. Probablemente, si se fijan, están en esta escala, estos rellenos empiezan a mostrar a la derecha otros bordes de agua que actúan de manera similar. En uno de esos van a poder ver que, por ejemplo, está Orchard Beach, que es una de las playas artificiales que diseñó Robert Moses, que sin duda es uno de los lugares más fascinantes como posibilidad de Nueva York, fuera de Nueva York, para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de infraestructura en una ciudad como esta. Sugiero que lo miren, o no sé, o la misma existencia de estos puentes y autopistas que conectan los tres barrios, los tres boroughs, como lo haría también de manera muy similar el proyecto del Lower Manhattan Expressway, conectando los otros tres. Entonces, también hay ciertas búsquedas que son constantes, como el objeto que conecta al mismo tiempo múltiples partes de la ciudad.
hay varios, o los objetos que conquistan bordes de agua para uso, entre comillas, a partir de la infraestructura, entre comillas, para uso público amplio y deportivo, o por la generación de parques. La relación naturaleza-infraestructura, Central Park, Riverside Park, este proyecto, Orchard Beach, etc., empiezan a ser posibilidades para entender que un proyecto que solamente resuelve el problema de Nueva York es un proyecto que queda hasta cierto punto corto, ¿no? Y que hay, en el fondo, los proyectos que realmente empujan son los que proponen y se cuelgan de esta retórica y estas posibilidades que son más bien conquistas históricas de la ciudad. Y que en cada sitio se han manifestado de maneras distintas, pero que uno podría empezar a leerlas como continuas, ¿no? El mismo proyecto del domo sobre Manhattan de Fuller es un proyecto climático-ambiental que tiene que ver directamente con que el clima en Nueva York no es de lo más favorable en gran parte del año. Climatizar un pedazo de la isla implica convertirlo en una posibilidad completamente distinta. En cada uno podría leer incluso posibilidades técnicas de transformación para la vida cotidiana bastante radicales. Yo creo que eso también tiene que ver con, por un lado, con la escala, pero también con la ambición de que la ciudad pueda ser, pueda, a partir de la infraestructura y de la arquitectura, ser mucho más de lo que es, incluso en su relación con la naturaleza. Yo creo que eso es bien radical. Climatizar un pedazo de la isla es sin duda una posibilidad que solamente podría existir en Nueva York, ¿no? Incluso entender el esfuerzo como energético que implicaría esto también es una cosa que solo podría existir en una ciudad como esta y en Estados Unidos. O la escala de estos edificios, insisto, si miran cada uno de los proyectos u otros, van a darse cuenta que además de testear condiciones particulares como esta, la idea misma de repensar la relación edificio-autopista, y que además esto, tratando, ¿cierto?, de Kant a Filadelfia, que también plantea una relación entre ciudad histórica, edificio, autopista, pero a otra escala, entender que Fuller acá lo que está haciendo es generar una ciudad que crece varias veces en el tamaño que tiene producto de estas torres, etc. O sea, en cada uno están poniéndose a prueba posibilidades de cruces de tecnología o de cruces de infraestructura, insisto con la palabra, que desafían a la arquitectura misma, que están testeadas acá, pero que serían igualmente válidas, como la ciudad espacial de Friedman, que existe en imágenes en París, en Alemania, qué sé yo, la ciudad espacial de Friedman es un proyecto global, y hay, no sé si miran las imágenes, van a ver prácticamente el mismo dibujo una y otra vez sobre un y otro contexto, ¿no es cierto? Creo que eso es muy interesante. Sí, sí. Además, ata de alguna manera a una realidad física existente, proyectos que si no lo estuvieran, no serían coherentes, ¿no? O sea, son radicales, pero son tremendamente coherentes con la ciudad en la que están trabajando. Hay una pregunta en el chat que la voy a leer. Que me pide disculpas, Luke, no puedo prender la cámara. Y leo la pregunta. Cuando piensas, Nicolás, que todos, que me cambió al chileno en vez de el pensar, todas estas propuestas de todos estos grandes, tipo Friedman, pasan al momento de tomar decisiones en una ciudad como Manhattan? ¿Cuántos de los proyectos que seleccionaste derraman en la realidad? ¿Y dónde crees que debe pararse uno cuando proyecta como estudiante? ¿En una mirada más larga y sin límites como Superestudio Cedric Price o como manifiestos más pequeños y apreciables por operadores de municipios o gobiernos? Yo creo que un poco, más que como, es difícil la pregunta porque no sé si importa tanto lo que yo piense en este momento, más bien lo que piensen ustedes como grupo de estudiantes y sus profesores, pero tengo la impresión de que no están convocados en esta instancia a pensar necesariamente en soluciones pragmáticas, reales, ejecutables, ¿no?
sino que más bien en entender problemas y en empujar desde ahí posibilidades que quizás no tengan la escala de Fuller, pero que puedan entender que hay un potencial para entender los problemas de la ciudad que en realidad pueden desafiar la escala o la comprensión, los presupuestos, lo que uno asumiría de con esa comparación como con, claro, los municipios o la pequeña escala de los actores puntuales. Porque en Nueva York, efectivamente, los actores puntuales son los que mueven proyectos grandes y caros. O sea, piensen que nada de estos proyectos, o sea, varios de estos proyectos fueron financiados por universidades, museos importantes, fundaciones que manejaban, como la Ford Foundation, no solo recursos para diseñarlo, sino también la agenda pública de una parte importante, no solo de la ciudad, sino que del mundo en algún minuto, para poder entender la demanda de posibilidades para una idea de progreso, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que tiene más que ver con insisto, no sé si la escala solamente sea el tema, es más bien la ambición. La ambición transformadora y de generar cosas que en realidad realmente integren las complejidades, y varias de ellas, sin duda para mí, van a ser más interesantes a la hora de explorarlas con un estudiante que aquellos proyectos que responden de manera concreta y puntual a una pregunta demasiado constreñida a problemas, qué sé yo, de presupuesto, de habilidad y normativa, ¿no? Porque si bien son importantes y como decía Caro, más adelante vamos a dedicarnos toda la vida a eso, es el momento de entender dónde están los límites de lo que podemos usar como problema. Y a la vez tenemos la posibilidad de usar una serie de problemas como estos proyectos en la realidad. Pero ejercitar hacerlo deja muchas lecciones, y como decían también, la idea de tener que articular un diseño que al mismo tiempo un manifiesto sobre una idea, es quizás para mí, insisto, estoy hablando desde mí y creo que de nuevo importa poco lo que yo diga porque no tengo calidad de profesor hoy día a ustedes, es lo que esperaría, esa posibilidad como de articular ideas con un diseño para poder empujar desde ahí una concepción de problemas que son, como decía, más complejos. Totalmente de acuerdo. Y sí importa porque, nada, o sea, la invitación tiene también una cuestión como de una gran afinidad de pensamiento, creo, entre lo que entiende Nico como trabajo en el taller y lo que estamos tratando de llevar adelante, no solo del curso de urbano básico, sino en todo el taller, ¿no? Es como que es algo que está en el trasfondo de prácticamente todos los cursos que estamos llevando adelante desde hace ya algunos años. Y eso está bueno. Gracias, Lu, por la pregunta. No sé si alguien tiene algún comentario más sobre algún proyecto o algo en general. Bueno, yo quería comentar algo. Dale, Sí. dale. Después pregunto. En realidad me quedé con esa idea de esa pregunta que Nico había dicho al principio de cómo es la imagen de Nueva York a futuro. Me parece de que todos esos proyectos que mostró como que buscan investigar, ¿no?, sobre ese tema, y que a su vez muestra como diferentes puntos de vista, de trabajos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablaba de aquellos edificios que eran más de servicios que están vacíos, me imaginaba, bueno, ¿qué pasaría si toda Nueva York es infraestructura, ¿no? Como una infraestructura vacía de soporte. ¿Qué pasaría con las personas que viven allí, por ejemplo, ¿no? Como que es una ciudad que busca transformarse continuamente también, porque, por ejemplo, algunos de los proyectos que mostraba, como que quería extenderse por el agua, por ejemplo, ¿no? Como que una ciudad que a nivel territorial en realidad no es infinita, como que entonces busca otras maneras de transformación. Eso también me pareció súper interesante, ¿no? Y también lo que me sorprendió de los proyectos es
la idea de la relación de la ciudad con la naturaleza, ¿no? Entonces me preguntaba si en algún momento podría recuperar como que su condición más natural, o si lo natural podría convivir con lo que es la ciudad, ¿no? Con lo urbano. Al igual, me refiero a que si podría verse como algo natural, a la misma vez de cómo se ve esos edificios de ventilación, ¿no? No sé si se entiende mi pregunta. Que la naturaleza, si te entendí bien, estás diciendo algo como que la naturaleza vuelva a entrar de la misma Ahí va. manera artificial como entraron estas torres de ventilación, que parecen edificios pero no lo son, y esto otro parecería naturaleza, pero parecería natural, pero es naturaleza no natural, algo así, ¿no? Claro. Es que eso es un tema, a ver, voy acá a tomar dos respuestas en dos líneas distintas. Efectivamente, y esa retórica, o sea, eso es Olmsted pensando Central Park y los otros parques los otros parques en torno a Manhattan, ¿no? Pensando esta relación entre un proyecto, o sea, que no hay nada de natural en Central Park. Ustedes han visto imágenes, Central Park, por ejemplo, era un basural, no había un árbol, era un landfill, era un área de relleno, de escombros, de todo el resto de las construcciones desde Central Park al sur, y lo convierte en un parque que hoy día es considerado una especie de reliquia natural, pero en realidad, y en el mismo argumento de Koolhaas, está ahí para demostrar que en realidad el resto de la ciudad es artificial, pero el parque está artificial como es. O sea, en el contraste vemos naturaleza y artificio, porque vemos Central Park como una pieza intocada, prístina, de algo que existía con anterioridad. Sin embargo, Central Park enfoca mucho los edificios que están alrededor de Central Park. Y eso yo creo que es una de las grandes como problemas, o sea, como conceptualmente una de las grandes lecciones de la ciudad misma, que efectivamente la naturaleza no tiene lugar. La naturaleza es una construcción arquitectónica e infraestructural como cualquiera de las otras, porque tiene, no sé, pensemos en el High Line, ¿no? Acuérdense cómo llega a ser el High Line. El High Line era básicamente, y esta es la historia muy rápida porque nos queda poco tiempo, pero estaba la línea elevada del tren que conectaba efectivamente la estación de Penn con gran parte de los muelles industriales y los edificios que corrían por el borde del Hudson. Voy a ver si hay una imagen donde se pueda ver esa parte de la ciudad para que la podamos mirar, ¿no? Esa es la Fuller Square. En un segundo. Entonces, el High Line era esta línea elevada que conectaba edificios y también, ¿no es cierto?, por el lado de acá, conectaba edificios y conectaba también gran parte de todos estos muelles, que después todavía quedan algunos, pero algunos son museos, de hecho, al borde del Hudson. ¿Qué pasó? Bueno, le iban a echar abajo, le iban a demoler, porque en el fondo, para poder desmantelarla y dar paso a proyectos inmobiliarios. Porque había mucho terreno subocupado producto de esta línea de tren en desuso. Un fotógrafo, Sternfeld, es contratado para sacar fotos de este lugar en el cual había crecido naturaleza. Habían crecido porque llegaron semillas y se acumuló tierra, por décadas habían crecido, y si ustedes ven imágenes de Joel Sternfeld, van a ver que son matorrales de poca altura y un par de ramas de cosas que crecieron y colonizaron esta especie de suelo artificial elevado y tocado en la mitad de Chelsea. Esas fotos se usaron como argumento para defender el High Line, porque era el lugar donde la naturaleza por fin había podido recolonizar de manera prístina un pedazo de Manhattan. Y se armó un argumento en base a esas fotos con un par de matorrales para decir, no podemos echar abajo esto, tiene que ser un parque porque de alguna manera la naturaleza ya lo reclamó de vuelta. Y eso es fantástico, porque en el fondo lo que hay detrás fue frenar la demolición de eso para frenar una acción inmobiliaria para que generara presión sobre el suelo, gracias a la aparición de un par de matorrales. Pero la historia no termina ahí, porque ustedes saben que el High Line se convirtió en un parque donde la operación trascendental fue
recolectar semillas de todo lo que había crecido, clasificarlas, ordenarlas, limpiarlas, volver a germinarlas, cosa que después de hecho el parque, volver a plantar las mismas plantas que habían crecido naturalmente. Es decir, se salvó naturalmente y la naturaleza lo había reclamado. Chris Coffidio y James Corner rediseñan el Highline como un paseo, que ya no se va a demoler, y ponen las mismas plantas. Con lo cual, de nuevo, esta tensión entre la naturaleza y artificio llega al punto de recolectar las semillas con las cuales la naturaleza había colonizado un lugar para volver a ponerla de manera ordenada y ponerlo lleno de unos carteles cuando uno camina por el Highland. Si alguna vez usted ha ido o ha visto fotos, unos pequeños carteles puestos entre las plantas que dicen "Keep it wild", manténlo salvaje. No tiene nada de salvaje, es pura arquitectura. Y la historia termina con que finalmente el Highland se convierte en un hit tan importante a nivel global que el valor de suelo alrededor del Highland creció mucho más y se especuló mucho más con ese suelo que lo que se podría haber hecho si lo hubieran demolido. Es decir, la ciudad logró hacer todo lo que la ciudad hace, ¿cierto? A partir de 4 fotos o 10 fotos que sacó George Stanford, proclamar el origen y el final solamente en ese episodio. Y todo el desarrollo del entorno del Highline, que hoy día termina con Hudson Yards y todo el proyecto que termina en cosas tan absurdas como, a mi juicio absurdas, como el Bessel de Heatherwick, ¿no es cierto? Son producto de esas pequeñas fotos. Y uno puede leer esa historia, y uno podría contar esa historia retrospectivamente como una sumatoria de coincidencias en las cuales salvar unas cientos de semillas que cayeron naturalmente, que llegaron por el río y que crecieron naturalmente, generaron una transformación para la ciudad gigantesca. Entonces, cuando me preguntas sobre esa tensión entre natural y artificial, no puedo sino pensar en que revisen un poco los argumentos de cómo diseñó Central Park, en especial Prospect Park, como versión mejorada de la imagen de Central Park, incluso de los problemas que diseñó Olmsted, y revisen el caso del Highline, que para mí es como el resumen de ese problema hace poco tiempo, ¿no? Y parte de lo mismo. O lo que pasó con el Ganados Canal y la idea de rescatar el canal en Greenpoint, etc. Yo creo que hay una serie de tensión entre ecología, ambientalismo, la conservación de infraestructura, que tiene cierto legado de memoria, la operación inmobiliaria, y cómo llega un absurdo en Nueva York, que vale la pena explotarlo. Vale la pena explotarlo porque realmente contar esa historia, casi como un manifiesto, como decían antes, esta misma historia del Highland, que no la van a encontrar escrita entera, pero si revisan los episodios es tal cual, podría significar el manifiesto para entender esa relación que tú describes como tensa y curiosa entre naturaleza y arquitectura o infraestructura. Está buenísimo, sí. Ese ejemplo es como muy, muy claro. Bueno, yo seguiría hablando hasta mañana, pero tenemos que ir cortando porque si no el curso que sigue después nos va a matar. Pero Isabela tenía una pregunta, no sé si querés hacerla cortita y tratamos de terminar y 35, así no nos matan. No, como quieran, si quieren vamos igual. No, yo... Porque no es de ningún proyecto, es sobre una temática que estamos trabajando. Que yo me quedé con una frase que tú dijiste al principio, que se llama, que dice, Nueva York solo existe y puede llegar a ser por la cantidad de infraestructuras que tiene. Y la pregunta es si crees que esa condición de Nueva York, de ciudad como llena de diversas arquitecturas, diversas culturas, diversas religiones, etcétera, le permite regenerarse continuamente incluso cuando una de ellas falta. Y si esa falta o vacío puede llegar a ser materia de proyecto, bueno, Priscila también mencionó el tema del vacío y de qué forma. Capaz es un poco extensa. El segundo tema que quería tocar, y que lo guardé porque en el fondo no quería alargarme, pero si hoy día piensan en el vacío en Nueva York, el vacío no es un vacío de suelo, son edificios vacíos. Y al igual que el 2008, cuando gran parte del comercio en Nueva York, producto de lo caro que era el arriendo del suelo, cerró.
Y a mí me tocó vivir en Nueva York cuando en realidad uno caminaba por Soho y las vitrinas no existían, eran carteles o muchas de las vitrinas eran carteles de marcas que publicitaban, pero hacia atrás lo que había eran bodegas, el primer piso, una ciudad casi como fantasma, porque gran parte de los edificios estaban, o de las tiendas estaban vacías, porque, producto de la crisis subprime, mucho del comercio en las ciudades dejó de ser viable. Eso uno no lo pensaría, pero la ciudad encontró maneras para volver rentable espacio que no lo parecía, entonces no había publicidad de Coca-Cola en las vitrinas de lo que antes era una tienda de ropa, y hacia atrás daba lo mismo lo que había, porque en el fondo la publicidad de Coca-Cola puesta en Soho pagaba el arriendo del piso completo, la tienda de ropa no. Eso es fantástico, y si uno mira, pudiera ver una sección de Times Square y entendiera que detrás de todos estos carteles hay una infinitud de edificios que en realidad tienen sus fachadas completamente tapiadas por avisos, ya no son edificios, son especies de, tienen condición más bien de espacio subterráneo, más parecido a un subterráneo y una bodega, que espacios habitables, y hay mucho espacio vacío en Nueva York, tridimensional. Estructuras de tren abandonadas, de metro, estaciones completas cerradas, edificios que están vacíos, porque o la tecnología que los hacía relevantes se volvió obsoleta, o el costo alternativo, o digamos, la plusvalía de la fachada es mucho más que el costo alternativo de mantenerlos operativos como edificios. La pregunta hoy día del vacío, yo me la haría, si fuera usted, respecto de lo que hoy día está en la prensa y tiene que ver con la condición actual del COVID, es que Nueva York, especialmente los distritos financieros, tanto en Midtown como en Lower Manhattan, también en ciertas partes de Brooklyn, que se apuntaron como nuevos distritos financieros, por ejemplo, donde está la torre de Citi, tiene un problema, que es que el teletrabajo demostró que gran parte de ese suelo de ciudad, de esas torres, que parecían ser la única manera de generar trabajo, o de generar una forma de trabajo que era la que representaba al siglo XX, como decía la Caro, son redundantes del siglo XXI. Y gran parte de esas oficinas, el problema es que no se van a volver a ocupar, o la duda está si se van a volver a ocupar o no. Entonces, el Nueva York del futuro es un Nueva York que tiene edificios redundantes, donde la infraestructura arquitectónica es la que va a quedar redundante. Entonces, cuando me preguntas por la gente y qué va a pasar con estos vacíos, yo creo que hay un potencial hoy día en pensar esos vacíos que son tridimensionales, mucho más que entender el suelo. Por ubicación, por complejidad, incluso por las posibilidades que levanta la luz de preguntas respecto de centro y periferia, de condición de naturaleza, de espacio, de costos, de todo. Una pregunta obvia. Si miran la prensa y miran qué está pasando, hay muchos edificios que se están vaciando. ¿Qué va a pasar con esos edificios? Ahí tienen, o sea, serían mis dos preguntas contemporáneas que tienen que ver con crisis medioambientales, inmobiliarias y medioambientales, y también la crisis del cuestionamiento de una forma de trabajo que finalmente gran parte de los distritos de trabajo dentro de Manhattan son edificios de oficinas. Y el arquetipo, o la imagen como arquetípica del trabajo en Manhattan, es el trabajo de oficina. Hoy día, aparentemente, podría dejar de existir. Está buenísimo. Creo que quedan muchos proyectos, muchos temas, ideas, preguntas y demás flotando en la cabeza. Así que para la clase que viene, confío en que todos van a llegar con muchísimas ideas y muchísimas estrategias de proyecto posible. De nuevo, Nico, mil gracias por el tiempo y por la charla, y seguro nos veremos de nuevo probablemente en la preentrega, así que podrás ver los avances. Por la invitación, de verdad agradezco que me hayas pedido, Caro, esta presentación, porque me obligó a pensar y ordenar cosas que en realidad creo que son muy interesantes y que ojalá podamos volver a verlas, como dice, en la preentrega o cuando sea. Encantado de sumarme. Genial, buenísimo. Quedás formalmente invitado entonces. Muchas gracias, Nico, de verdad. Gracias. Un saludo. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, Igualmente, muchas gracias. Ahora.